Hola queridos chicos, estamos nuevamente juntos a través de estos medios. Una nueva semana que Dios nos regala para agradecer y buscar a Dios en un mes que muchas veces es el inicio de nuevas etapas, nuevo año escolar, nuevo año de estudio en la universidad, o quizá en este año va a ser muy difícil para ti en cuanto a los estudios, por la necesidad económica o de salud que podamos estar enfrentando. Pero cualquiera que sea nuestra situación, debemos agradecer a Dios por habernos traído hasta aquí. Como siempre, buscamos la palabra de Dios en oración, en una actitud de reverencia delante de Dios, buscando santidad. Que sea el Señor hablándonos el día de hoy. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. El capítulo que miraremos el día de hoy es el 14 del segundo libro de Samuel. Aquí estamos observando que Absalón regresa a Jerusalén a través de la intervención de Joab. Joab, el general de los ejércitos de Israel. De alguna manera, algunos estiman que Joab pudo tener algún temor de que no haya algún rey sustituto cuando David muriera. Y es por eso que trata de llevar este truco para poder permitir la reconciliación entre Absalón y David. El hecho es que lo logra de alguna manera, llega a reunir a estas dos personas, a David y a Absalón, pero es un cambio muy superficial. Si realmente podemos llegar a observar en este capítulo, logra de alguna manera que David decida traer a Absalón para que quede en Jerusalén, pero no lo recibe, pero no permite que vea su rostro. Y ahí vemos la superficialidad del perdón, podemos decirlo así, la superficialidad de una actitud que trata de reconciliar las cosas. Pero David y Absalón son dos personajes, podemos decirlo así, aún muy complicados entre sí. Absalón, imaginen, que le nacen hijos, le nace una hija, y el nombre que le pone Absalón a su hija es Tamar, el mismo nombre por el cual Absalón se indignó de la pasividad del rey al no hacer nada contra Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Y el que le haya puesto el mismo nombre a su hija nos permite mirar un poco ese corazón dolido y aún resentido que pudo haber cultivado Absalón en todos estos años que estuvo fuera de la presencia del rey. Por otro lado, David, al final, en el último versículo, también vemos una actitud muy particular. David es quien inicia este beso de afecto, podríamos decirlo así, pero no encuentra, o por lo menos la escritura no lo define o no lo menciona, pero no encuentra en Absalón una actitud similar, no más que el de reverencia, de haberse postrado delante de la autoridad de su rey. Pero persiste, está muy claro que persiste esa actitud de resentimiento. El hecho de que David lo traiga a Jerusalén, pero no lo deja ver. Uno puede decir entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo has traído? Y es la pregunta que Absalón le pide llevar a Joab ante el rey David. Porque así es el corazón. Incongruente, a veces quiere, a veces no quiere. Hoy día amanecimos con el deseo de repente llevarnos bien con todos, de perdonar. Más tarde estamos intolerantes con alguna actitud. Decidimos ya no reclamar a alguien porque nos hirió. Y al rato estamos reclamándole por alguna ofensa. Es decir, nuestro corazón es muy vulnerable, muy vulnerable. David y Absalón es la expresión viva de esta vulnerabilidad en cuanto al resentimiento, al enojo, al perdón, que no es nuestra virtud. Por otro lado, sigue mostrándose el carácter reverente de Dios al expresar su juicio contra David, contra la familia de David,
por lo terrible que había sido el pecado en el capítulo 11. No único pecado de David, pero si nos pusiéramos a mirar o si la escritura nos revelara cada consecuencia del pecado de David, sería una ardua labor poder analizar todos ellos. Pero esta palabra o esta mirada que estamos dando a la escritura en estos capítulos nos permite observar que David, pues delante de Dios, no tiene nada que reclamar, solamente disponerse a soportar el juicio de Dios para su vida y para su familia. Recordemos, queridos chicos, que Dios, en medio de las consecuencias, también muestra su misericordia. Imagínense un Dios que no castiga, un Dios que sea contemplativo con nuestro pecado. Nosotros no aprenderíamos, nosotros seguiríamos pecando, seguiríamos tomando a menos, o como bien lo mencionó el profeta Natán delante de David con las palabras del Señor: ¿por qué has menospreciado la palabra de Jehová? Nosotros seguiríamos menospreciando si no hubiera esa disciplina, esa corrección de parte de Dios. Y bueno, que el Señor nos ayude el día de hoy a recordar en este episodio la vulnerabilidad de nuestro corazón. La vulnerabilidad que podemos ser frente a la traición. Podemos resentirnos con mucha facilidad. Y gracias a Dios, porque en la Escritura el Señor mismo se encarga de darnos la estrategia, por decirlo así, para doblegar el corazón superficial, frágil frente al resentimiento. Lo primero que podemos mencionar aquí es lo que la Escritura nos habla en Filipenses. En Filipenses capítulo 2, el Señor nos exhorta y nos llama a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir fue el de humildad. Un segundo pasaje que lo podemos observar o ver la misericordia de Dios es en primera carta de Timoteo capítulo 1. Pablo va a exponer y va a decir de sí mismo que no tiene ningún derecho a reclamar a Dios, o se siente o se percibe pues el más pecador de todos, ¿no? Lo dice en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y presten mucha atención lo que menciona primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Porque si bien es cierto, nuestro resentimiento no tiene ninguna razón de ser cuando nos miramos delante de Dios. O sea, si Dios se hubiese comportado con resentimiento por nuestra traición, estaríamos muertos y Él tendría toda la razón de estar resentido por nuestra traición. Pero no fue así. Su misericordia fue más grande. Su misericordia fue tal que desde la misma cruz miró y exclamó: perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo pasaje que nos muestra ese atributo de Dios: misericordioso, justo y un Dios sin ningún resentimiento por nuestro pecado, dispuesto a perdonarnos. Que sea el Señor ayudándonos a, en primer lugar, estar reconciliados con Dios, y en segundo lugar, poder quitar el resentimiento que hay en nosotros por nuestros hermanos. Oremos al Señor. Amado Dios, ayúdanos a que tu palabra cale en nuestros corazones y nos transforme para ser cada día más como tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos chicos, por acompañarnos el día de hoy. Te invitamos a nuestras reuniones de grupos pequeños. Escríbenos, no tengas ningún temor, ninguna vergüenza para poder comunicarte con nosotros. Si estás entre 11 años de edad o los 17 años de edad, estamos expectantes de que puedas ser parte de ADACA. Que Dios te bendiga. Somos parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
del INSE en Lima, Perú. Bendiciones y hasta pronto. Chao.